todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Bienvenidos al webinar Formación Ciudadana en la Escuela, Retos y Desafíos en el marco del Bicentenario, el cual es una actividad organizada por el Diplomado de Enseñanza de la Ciudadanía y Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. La agenda del día de hoy y la discusión del día de hoy va a estar dirigida por dos profesoras de nuestra casa de estudios. La primera parte va a estar a cargo de la magíster Adriana Urrutia y la segunda parte a cargo de la magíster Ángela Figueroa. Luego de estas dos presentaciones, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Para poder comenzar, quisiera poder un poco contextualizar qué es lo que estamos atravesando, qué es lo que estamos viviendo como país. Somos una nación diversa culturalmente, somos una nación diversa con respecto a las diversas capacidades y habilidades que podemos encontrarnos en nuestra sociedad. En los últimos meses hemos encontrado o hemos pasado por distintos episodios que estoy seguro quedarán registrados en nuestra historia reciente. Las elecciones, proceso que aún no termina, así como los movimientos ciudadanos y levantamientos que se dieron en los últimos años, forman parte e impactan directamente en la noción de ciudadanía que desde la escuela, nosotros los docentes, acompañamos a formar en nuestros estudiantes. Para conversar, para discutir justamente sobre esto, en el marco del Bicentenario, en unos pocos meses, nuestra nación cumple 200 años de independencia, tenemos el agrado de contar con la magíster Adriana Urrutia. Adriana es politóloga, magíster en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha trabajado en diversos organismos públicos como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Educación. Ha trabajado como consultora para diferentes entidades del Estado y también a nivel internacional. Y en la actualidad se desempeña como directora de la carrera de Ciencia Política de la UARM y como presidente de Transparencia. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos en esta noche. También nos va a acompañar la profesora Ángela Figueroa. Ángela, como ya mencioné, es profesora de educación secundaria en la especialidad de Ciencias Histórico-Sociales. Es magíster en didáctica, teorías de enseñanza y prácticas escolares por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Se dedica a la investigación educativa haciendo sus líneas, la formación ciudadana, los saberes locales y las interacciones didácticas en diversos contextos escolares, tanto urbanos como rurales. Actualmente se desempeña como docente en la maestría de educación, la especialidad de docencia en educación superior de la Universidad Continental y en el diplomado de enseñanza de la ciudadanía y ciencias sociales acá en la UAR. Así que vamos a dar inicio a esta presentación. Adriana, muchas gracias, podemos comenzar. Muchas gracias, Diego. Es un gusto para mí estar con todos ustedes esta noche y también estar compartiendo con Ángela, que tiene mucho más idea de las prácticas desde la escuela, que es lo que nos interesa aquí, pero yo quisiera darles un panorama quizás desde sí, la conceptualización de ciudadanía desde la ciencia política, desde mi experiencia profesional, ¿no? Y entonces he preparado esta presentación eh, y quisiera compartirla con ustedes, agradeciéndoles también estar aquí con nosotros esta noche. En nuestro país, ¿no? Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos hecha en diciembre de 2018, hay evidencia desde las encuestas de opinión pública que los ciudadanos peruanos nos percibimos como ciudadanos sin deberes claros, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, 55% de las personas encuestadas, y que podrían ser una muestra de la representación nacional, toleran la corrupción política bastante o mucho, ¿no? 82%
son poco o nada conscientes de sus obligaciones y deberes como ciudadanos, y 93% de las personas cumplen poco o nada las leyes, ¿no? Entonces, el día de hoy en la mañana, en un conversatorio también en la Universidad Católica, nos preguntaban frente a estas mismas cifras, ¿qué se puede hacer, no es cierto? Si esta es la realidad del país, si esta es la realidad de los ciudadanos y si esta es la realidad del ejercicio de ciudadanía, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la respuesta es bastante sencilla. Además de un conjunto de intervenciones o de, digamos, iniciativas que se pueden realizar, en realidad todo debiera partir de la escuela, ¿no? Y es la escuela que debe ser el punto de partida para esta reflexión de formación de ciudadanos y de ejercicio de ciudadanía diferente en el país, y para trabajar o, digamos, buscar trabajar, enfrentar esas instituciones paralelas que atentan contra nuestra democracia, ¿no? Si pasamos estas actitudes ciudadanas al momento del voto, por ejemplo, si vemos cuántas personas, digamos, tienen intención de voto frente a un candidato involucrado en actos de corrupción, 26%, o sea, uno de cada 4 ciudadanos, consideraría elegir a una autoridad acusada por corrupción mientras haya demostrado eficiencia en su gestión, ¿no? En ese sentido hay diferencias también territoriales, ¿no? 75% de personas en la región que se podría denominar sur del país, 36% en oriente. Mientras que en Lima, 78% de ciudadanos estaría dispuesto a votar por, o sí, o sea, probablemente, ¿no? 78% estaría dispuesto a votar por alguien que ofrece puestos de trabajo a quienes lo apoye en la campaña electoral, ¿no? Y en el norte es 32%. Y en 90% de los ciudadanos de Lima existe la idea que si un candidato regala cosas en la campaña electoral, sí, probablemente hay una probabilidad, ¿no? Y en el norte 17%, ¿no? Entonces, nosotros traducimos a nuestras prácticas electorales, nuestras prácticas cívicas, estas ideas que terminan siendo cimientos de una sociedad que respalda la corrupción, ¿no? Y eso nos enfrenta a un conjunto de desafíos para el futuro de nuestra democracia, ¿no? Si nosotros revisamos otras cifras de esta encuesta, la mitad de los encuestados tiene claro que no votaría por alguien con acusaciones serias de corrupción, pero 41% lo consideraría, ¿no? O sea, hay gente que dice ya, la mitad, ¿no? Entonces, también somos un país dividido en eso, ¿no? Votaría o podría votar, ¿no? Entonces, no es una cifra menor, ¿no? Es casi la mitad que está dispuesta a, sí, bueno, sacrificar ese poder que es el voto, ¿no? Para entregarle el cargo público a alguien que no ha sido demostrado que es probo, ¿no? Y entonces, cuando nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿y esto dónde lo discutimos? ¿Dónde lo comentamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque no podemos seguir así. Yo creo que la respuesta está claramente en una agenda de trabajo de ciudadanía en la escuela, ¿no? Y sobre todo a puertas del bicentenario. En salud pública existe este concepto que se llama los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que es un concepto que dice la situación de la salud de las personas va a depender de un conjunto de factores que han sido denominados los determinantes sociales de la salud. Pero así como existen los determinantes sociales de la salud, también podríamos hablar de los determinantes sociales de la política. ¿Cuáles son los factores que influyen en la política, ¿no? Y esos factores creo que tienen mucho que ver con lo que se aprende en la escuela, lo que se vive en la escuela, la experiencia que se tiene en la escuela, ¿no? Y entonces podríamos ver cómo es que la escuela, pero la escuela pensada
no solo como espacio físico, no solo como aula, sino como comunidad de interaprendizaje, ¿no? Entonces, cómo la escuela interfiere en la transformación de esos que podríamos llamar determinantes sociales de la política, ¿no? Por ejemplo, si un niño está en una familia que no hablan de la política porque consideran que es un tema tabú, ¿cómo la escuela puede hablar de política para que la política no se vuelva en el país un tema tabú, ¿no? O un tema que solo es tratado en periodo electoral. Por ende, un tema que rechazamos, refutamos. La política es el espacio donde debemos hablar de lo colectivo y por ende debemos tener ahí todo un trabajo, ¿no? Entonces la escuela se vuelve ese lugar clave que permite pues enfrentarnos a múltiples situaciones que nos van a permitir en el futuro, más adelante, enfrentar, ¿no es cierto?, estas situaciones, experiencias de ciudadanía, ¿no? Entonces, la escuela tiene un rol en la sociedad para transformar la forma que tenemos de ver, de participar y de hacer política, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela trabaja en conjunto, como les decía, ¿no? No es solo ese espacio físico, sino la escuela es una comunidad que forma parte y que se inserta dentro de otra comunidad, pero también es una comunidad de padres, tiene una identidad regional y también tiene una identidad nacional, ¿no? En la escuela convergen diferentes identidades y diferentes tipos de trabajo en conjunto, ¿no? Pero también la escuela actúa en un continuo, ¿no? Está presente a lo largo de la vida y es por eso que es fundamental para abordar estos determinantes sociales, ¿no? La escuela acompaña la trayectoria ciudadana del estudiante, ¿no? Y entonces así un niño que ha trabajado pues en primero de primaria, em, siempre vemos, ¿no? Los trabajos de la bandera, podrá ir entendiendo más que la bandera ya en secundaria es un símbolo y que como dice Benedict Anderson, los símbolos sirven para cohesionar comunidades y podrá ir él dialogando, siendo interpelado con aquello que ha ido aprendiendo a lo largo de su trayectoria educativa, ¿no? Y la escuela también es una fábrica de identidad, ¿no? Debe acompañar a los estudiantes a que se sientan orgullosos de sus raíces y que esas raíces después busquen vías de representación, ¿no? Entonces un joven que es aymara o que es quechua, o una niña por el hecho de ser niña, o incluso estudiantes que presentan nuevas identidades o identidades que discutimos de manera más reciente como las identidades no binarias, pues deben poder encontrar su espacio en la escuela y luego deben poder también encontrar las vías para la representación dentro de la escuela, ¿no? Entonces la escuela debe ser concebida como ese espacio primario para ejercicio de los derechos políticos, pero que son finalmente derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos que generar un movimiento transformador en nuestras escuelas en este momento donde nuestra sociedad está en crisis y en particular la política, ¿no? En el Perú, 1 de cada 2 ciudadanos no cree en la democracia, ¿no? Y 7 de cada 10 peruanos no confían en sus representantes en el Parlamento, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esa situación y es por eso que la escuela tiene que ser ese espacio donde discutamos cómo estar en política, ¿no? Entonces, hace tiempo, en el marco de unas discusiones que organizó el Consejo Nacional de Educación, estudiantes nos hicieron llegar estas preguntas, ¿no? ¿De qué manera podemos promover una verdadera vida ciudadana desde la escuela? ¿Cómo cambiar la educación para que se encargue de articular valores con vida ciudadana? Porque como saben ustedes, el proyecto educativo nacional tiene un componente que es el componente de vida ciudadana, ¿no? Pensando en esa precisamente trayectoria. Y entonces yo lo que les propongo aquí es discutir en torno a un neologismo que yo he llamado ciudadanizar, aprendizaje de la ciudadanía, ¿no? Hace un tiempo, en el marco de las discusiones, ¿no? Y como esta charla también hablaba del bicentenario,
yo presenté un acróstico que quería compartir con ustedes ahora, que es educar, pero identificado como la E de enseñar y pensarnos en un espacio colectivo, ¿no? La D de diversificar las prácticas tanto en la escuela como en casa. La U de unir esfuerzos en todos los niveles para enseñar. La C de ciudadanizar, enseñar qué es ser ciudadano. A de ampliar el saber y R reconocer a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que educar debe recoger todos estos diferentes componentes para pensar la escuela como un espacio distinto, ¿no? Diferente, ¿no? Y el espacio donde se aprende esta vida en colectivo y que esa vida en colectivo es el punto de partida para hacer de la política el espacio donde nos discutimos en colectividad, ¿no? Y por eso la escuela es esencialmente política, las discusiones con los docentes, las discusiones con los compañeros, las elecciones en el aula, los delegados, los brigadieres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que pensarnos así para repensar también el país y su política, ¿no? En época electoral, la escuela también debe cumplir un rol. Digamos, el proyecto educativo nacional plantea esta agenda ciudadana de la niñez, la adolescencia y la juventud al 2021 y al 2036. Hay como 4 mandatos que ustedes pueden revisar en ese documento. Pero sí creo que, a diferencia de prácticas que había antes de no hablemos, o no discutamos, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Es la política, los chicos no tienen que hablar de eso, ¿no? Yo sí creo que la escuela en época electoral tiene que jugar un rol, pero también que ese rol debe ser neutro, ¿no? Y la neutralidad, como saben, es un ejercicio muy difícil, pero que, digamos, se puede lograr siempre y cuando se fomente una actitud democrática desde la escuela, ¿no? Y esa actitud democrática implica ser tolerante frente a las opiniones de los demás. Esta segunda vuelta en particular y el proceso electoral en su conjunto ha sido todo menos tolerante, abierto, plural, basado en ideas, ¿no? Nosotros desde la Asociación Civil Transparencia hicimos primero un llamado a los partidos en segunda vuelta para que presenten sus planes de gobierno actualizados, un poco con la idea de sentar bases para que el debate se forje en ideas y no en ataques, ¿no? Personales. Y entonces todavía estamos como país con esas dificultades y esos desafíos que el debate se base, ¿no es cierto?, en propuestas, se base en ideas, se base en planes nacionales, ¿no? Pero en la escuela debemos servir o debemos, me acordaba del el lema que tenemos en la universidad, ¿no? Y que es el lema en todo, amar y servir, ¿no? Es decir, en todo pensar que nuestra función como espacio educativo es precisamente servir a nuestros ciudadanos en formación y así servir al país. Entonces debemos también informar, ¿no? En la escuela tiene que ser, y ahora en esta pandemia de las noticias falsas, la escuela tiene que ser un espacio de información, pero también tiene que ser un espacio donde se constituyen agendas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando trabajamos en el Ministerio de Educación, el trabajo de la directora del UGEL 1, ¿no? Lucy, que trabajaba con la directora del colegio José Antonio Encinas, eh, y ellas juntas habían, por ejemplo, puesto sobre la agenda la necesidad que la escuela cumpla un rol para frenar el pandillaje, ¿no? Y entonces ese era el rol de la comunidad. Y gracias a las gestiones que habían hecho, habían podido interpelar al Ministerio de Educación para que también se vincule a esta agenda de cómo desde la escuela se frena la violencia, se frena sí, la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces ese tipo de preocupaciones locales, de agendas locales, pues también son parte del rol que debe jugar la escuela. Pero también hay que promover la participación de los estudiantes en el voluntariado, ¿no?
En transparencia, por ejemplo, se puede ser voluntario desde los 15 años, ¿no? La secundaria es un espacio muy interesante para, en un momento de interpelación de los propios estudiantes, interpelarse también como ciudadanos, ¿no? Y luego hay que promover el voto informado, se pueden tener ahí diferentes iniciativas y se pueden hacer también simulacros de votación eh, a futuro, ¿no? Por ejemplo, pensando en las próximas elecciones regionales y locales del año 2021, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay mucho por hacer y ustedes, si son docentes, ¿no? También, sin duda, pueden poner ahí de su creatividad, ¿no? Hay a corto plazo también un riesgo importante que es la educación en la era digital, ¿no? Y ahí nos enfrentamos, nosotros en la universidad lo estamos viviendo sin duda de una manera distinta que se debe vivir en educación básica, pero es que esta educación digital está generando brechas y está dejando, digamos, algunos estudiantes rezagados, ¿no? Primero porque la convivencia digital es distinta y presenta desafíos en educación superior, por ejemplo, como nuevas modalidades de acoso, ¿no? Que también son una vulneración a los derechos y una vulneración al ejercicio libre de la ciudadanía, ¿no? Pero más allá, digamos, de estos nuevos riesgos, el espacio digital también debe plantearse como un espacio político, ¿no? Y debe, más allá de excluir, debemos ver las maneras más bien de incluir y de desarrollar competencias, tanto ciudadanos como competencias para la vida. Bueno, yo considero que ser ciudadano es ser parte de la vida, ¿no? Pero, digamos, hay que formar eso y hay que generar y promover esas competencias que le van a servir a los estudiantes en el futuro, ¿no? En una encuesta que realizó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por, digamos, en colaboración con la, el- perdón, estaban viendo la pantalla antes, ¿no? Sí, solo que ahora me sale, los Ujú. participantes ahora pueden ver su pantalla. Espero que hayan podido ver la pantalla, espero que no haya habido problema con eso. Em, sí, bueno, en esa encuesta que se llamaba de competencias, perfecto, gracias Luis, me tranquiliza. Em, en esa encuesta, que era la encuesta de competencias para adultos, que es un poco el complemento que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de la encuesta PISA, que es la encuesta que ustedes saben se toma en primaria. En esa encuesta se señalaba que más de la mitad de la población de nuestro país no tenía las competencias digitales para trabajar, ¿no? Y entonces eso, pues ciertamente plantea límites a la inserción profesional de las personas y por ende a una inserción social de las personas. Entonces, si las personas no, digamos, tienen las competencias que requieren para insertarse, para desarrollarse en lo personal, su inserción social y por ende el ejercicio de su ciudadanía se va a ver pues afectado, ¿no? Y entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cómo la educación en lo digital no está generando más bien brechas y está limitando los ejercicios ciudadanos, ¿no? Eh, y hay otro tema que a mí me parece siempre bien importante y bien interesante, y sobre todo creo que en este contexto es fundamental, que es cómo se gestiona la diversidad en la escuela, ¿no? Y cómo más bien las diferencias se vuelven oportunidades de aprendizajes y no oportunidades de confrontación, ¿no? Entonces, tenemos ahí que trabajar a nivel de la escuela con espacios diversos de ejercicio ciudadano, por ejemplo, poner en valor las diferentes procedencias de nuestros alumnos, de sus padres, de sus abuelos, poner en valor las diferencias de año, de generaciones, poner por delante la igualdad de género y la igualdad de las razas, las etnias,
porque el Perú como diría Carlos Iván de Gregori, no hay país más diverso, ¿no? Y entonces no podemos pensar que nuestro ejercicio ciudadano parte de la negación o del ataque o de la confrontación, ¿no? Y el racismo, según evidencia, también se forma en la escuela, ¿no? Entonces, esas instituciones paralelas, el racismo, el clasismo, que han sido denunciadas, en particular en el marco de este proceso electoral, son instituciones que aprendemos a fortalecer desde la escuela, ¿no? Y entonces hay que derribar eso y más bien buscar promover otro tipo de ejercicio ciudadano desde la infancia y la adolescencia, ¿no? Pero también tenemos que buscar maneras de que el ejercicio ciudadano sea un ejercicio propositivo. En ese sentido, cómo promovemos que los jóvenes, los niños, participen en espacios de decisiones colectivas, ¿no? Entonces ahí yo creo que es bien interesante estos ejercicios electorales, ejercicios de representación, ¿no? Y cómo generamos gobernanza a nivel de la escuela, incorporando a los diferentes actores de la comunidad educativa para que haya una gobernanza legítima, un gobierno legítimo de la propia escuela, ¿no? Gobernanza es esta posibilidad de gobernar, diciéndolo bien sencillo, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, a los padres que están por un lado, los estudiantes del otro, los docentes del otro, ¿cómo más bien vamos generando mecanismos para que todos se involucren en el gobierno de la escuela, siempre manteniendo la responsabilidad de cada actor, y que esto nos permita pensar la escuela como un proyecto colectivo y no un espacio de confrontación, ¿no? Y a nivel del aula digamos, se replica esto, ¿no? Y hay que poner en valor la diversidad, siempre en igualdad, fomentar ejercicios de debate democrático, promover el ejercicio crítico de la reflexión sobre lo público y generar dispositivos de toma de decisiones, ¿no? Es un poco cómo aplicamos lo que les acabo de explicar a nivel de escuela, a nivel del aula. Yo recuerdo hace bastante tiempo, tenía un salón que tenía 15 estudiantes, 3 mujeres. Las mujeres nunca hablaban y los hombres me parecían pues bien dinámicos, participativas, y las primeras semanas no entendía bien de qué iban las chicas, ¿no? Y cuando corregí las primeras evaluaciones escritas, las evaluaciones de las mujeres eran muy superiores en calidad de redacción a las de sus pares hombres, ¿no? Y entonces yo les pregunté, pero ¿ustedes por qué no participan en clase, no? Y me dicen, bueno, es que somos tímidas o nos da vergüenza. Entonces yo decía a estas chicas que acababan de entrar a facultad, ¿no? Cómo venían con un conjunto de ideas que las limitaban en su ejercicio estudiantil, ¿no? Y entonces tenemos que buscar derribar esos paradigmas que luego terminan siendo instituciones, que luego terminan siendo una limitación a nuestra democracia, ¿no? Entonces ahí, bueno, seguramente ustedes sabrán identificar pues esas instituciones y más bien trabajar en ejercicios para tener una escuela más justa y por ende una sociedad más justa, ¿no? Entonces yo creo que este tema que nos plantean ahora de discutir en el marco del diplomado y en el marco del año del Bicentenario es para mí uno de los temas fundamentales en donde como sociedad podemos intervenir para transformar el Perú y transformar el país, ¿no? Y por eso los felicito a todos de haber optado por este diplomado, de haber apostado por la educación como herramienta transformadora, ¿no? Y espero pues que podamos trabajar juntos en un futuro con la Ruiz, con transparencia, en fin, para, digamos, sí, seguir pensando al país y lo que podemos hacer por él, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, ahora vamos a escuchar a Ángela, la verdadera especialista del tema. Muchas gracias, Adriana, por todas las ideas que nos has comentado. Creo que han salido muchos retos, ¿no? Desde lo que podemos hablar de la academia. Como has mencionado, ahora pasamos con Ángela desde la visión de la escuela, los retos que podemos encontrar los docentes, más aún en el contexto tan complicado a nivel político en el cual nos encontramos. Adelante, Ángela. Buenas noches.
Gracias, Diego. Buenas noches. Gracias, Adriana. Buenas noches con todos los presentes en este webinar. Quiero comenzar planteando un poco desde lo compartido por Adriana, ¿verdad? Ella hace nos trae información estadística muy valiosa sobre cómo opina un grupo de peruanos. A la vez, ella también hace una reflexión crítica de cuál es el rol de la escuela en la participación ciudadana, y también comparte sus experiencias como docente, ¿verdad? Entonces, frente a todo este marco interesante, los profesores de ciencias sociales, o creo que todos los profesionales de la educación, podemos plantearnos algunos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué sociedad queremos? Y desde que pensamos en qué sociedad queremos, hay una pregunta innata, convergente: ¿qué educación queremos? Y desde allí hay otros cuestionamientos ya para los que estamos metidos en la educación y formamos ciudadanos. ¿Cuáles son las competencias que pueden desarrollar nuestros niños y jóvenes para comprender lo que sucede en el mundo hoy? ¿Qué les aporta la enseñanza de las ciencias sociales a nuestros estudiantes para que ejerzan una ciudadanía activa, responsable, comprometida? ¿Qué tenemos que enseñar los maestros para desarrollar una conciencia democrática? ¿Cómo nos podemos seguir capacitando los maestros para tomar decisiones desde nuestra práctica educativa en una práctica ciudadana cada vez más compleja y cambiante? Definitivamente no es nuestra intención resolver estas preguntas en este preciso momento, pero sí conversar sobre ellas en el Diplomado de Enseñanza de la Ciudadanía y de las Ciencias Sociales, revisando lo que estamos enseñando, compartiendo nuestras prácticas y planteándonos muchos más cuestionamientos sobre cómo y para qué formamos ciudadanos desde nuestra área. En preguntas como las que acabamos de formular y muchas otras más, definitivamente se evidencian problemas, conflictos, necesidades, desafíos en la enseñanza. Y en sus posibles respuestas encontraremos una variedad de alternativas para seguir innovando nuestra práctica pedagógica con el firme propósito de formar ciudadanos activos y ciudadanos comprometidos. Quisiera compartir algunas prácticas que ustedes y yo desarrollamos desde el ejercicio profesional. Pero para compartir estas prácticas, tengo que basarme en dos postulados que son sumamente básicos e importantes para nosotros. El primer postulado: reconocemos que las ciencias sociales son disciplinas escolares muy sensibles a los cambios en el mundo. Y la razón es obvia, ya que el objeto de estudio, el objeto de enseñanza y el objeto de investigación de las ciencias sociales somos los seres humanos, en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, no podemos mantener nuestras prácticas educativas al margen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino muy por el contrario. Tenemos que comprender lo que sucede a nivel local y a nivel global con una mirada imprescindible del pasado y sobre todo con una vocación de proyección
pensando en transformar el mundo en que vivimos. Y otro postulado básico e imprescindible es que nosotros consideramos a los niños y jóvenes como ciudadanos en pleno derecho. Y por lo tanto, como actores socioespaciales que tienen voz y que mediante sus acciones en el presente o en el futuro se apropian de un espacio público, o como bien decía Adriana, se apropian de un espacio colectivo, desde una dimensión individual, desde una dimensión social y desde una dimensión política. Desde una dimensión individual, porque ellos viven experiencias únicas y propias, obviamente, las cuales fortalecen el desarrollo de su identidad y de su personalidad. Desde una dimensión social, porque las decisiones que toman forman parte de un contexto de relaciones interpersonales. Y desde una dimensión política, porque en cada decisión vinculan el uso del espacio público, del espacio colectivo, y por lo tanto, toda esa vinculación con el espacio público ya es un acto político. Entonces, partiendo de estas dos grandes referencias que conocemos todos los profesores, y especialmente los de ciencias sociales, entendemos que tenemos un gran desafío en convertirnos en los creadores de nuestro propio currículo, tomando como referencia los documentos oficiales, es cierto, pero a la vez ofreciendo oportunidades de explorar nuevos conceptos y nuevas capacidades que entrelacen los saberes previos y las problemáticas complejas para comprender este mundo tan cambiante y obviamente para transformarlo en un mundo mejor. Y con estos desafíos es que estamos convencidos que formar ciudadanos activos y comprometidos implica estimular el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas, afectivas, sociales y morales. En este marco en el cual entendemos que hay una variedad de capacidades que tenemos que desarrollar de manera articulada e interactiva, nuestra experiencia docente nos reafirma, por ejemplo, primero, que debemos centrar nuestra mirada educativa en la perspectiva de los derechos humanos, reconociendo la dignidad humana, defendiendo la igualdad y la equidad, desarrollando prácticas de convivencia en el aula basadas en responsabilidad y respeto, siempre buscando el bien común. Nuestra práctica pedagógica también nos reafirma que tenemos que promover el pensamiento sociocrítico, el cual nos permite desarrollar una serie de capacidades, como por ejemplo, cuestionar la realidad, buscar explicaciones a los problemas, a los conflictos, argumentar posiciones, construir nuestras propias opiniones, plantear soluciones y, por supuesto, buscar consensos. Nuestra práctica pedagógica también
está destinada a potenciar el estudio de casos, reconociendo a actores diferentes, hombres, mujeres, niños, reconociendo a minorías étnicas y minorías culturales, desde las situaciones de la vida cotidiana, resaltando todo tipo de problemas sociales. Y nuestra práctica educativa también nos motiva, nos promueve, nos fortalece a reforzar la identidad de los ciudadanos. Como bien decía Adriana, forjar identidad que busque vías de representación. Pero para ello, desde el aula, nosotros tenemos un sinnúmero de actividades y proyectos que reforzar, que contribuir, que trabajar de manera interdisciplinaria con profesores de otras áreas. Como por ejemplo, el proyecto de vida, proyectos colaborativos, en los cuales en nuestra práctica nosotros persistimos en que ellos se puedan mirar a sí mismos, puedan explorar quiénes quieren ser, qué relaciones quieren construir, cuáles son sus redes de soporte, qué oportunidades tienen para desarrollarse y, ¿por qué no?, qué limitaciones tienen cuando quieren desarrollarse. Entonces, desde estas prácticas, obviamente hay muchas más, y para ello vamos a tener un espacio y un tiempo interesante en el cual compartir. En este tiempo aparece el Bicentenario. Y el Bicentenario nos encuentra en una coyuntura de crisis, de diversas crisis, y por lo tanto en un marco de condiciones adversas, en las cuales los maestros tenemos que desafiar, tenemos que afrontar un tiempo histórico donde el futuro es una incertidumbre, ¿sí? Pero así como hay incertidumbres, al mismo tiempo hay, por ejemplo, situaciones interesantes, como la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional. Como por ejemplo, la relevancia de los aportes científicos. O como por ejemplo, que se haya puesto prioridad en la salud y la educación pública como dos importantes necesidades que necesitan cambios sociales y tecnológicos para buscar más equidad y calidad en la población. Y obviamente el marco del Bicentenario también visibiliza la necesidad del acceso a la información y a los recursos de comunicación. ¿Por qué? Porque es un derecho que todos los estudiantes tengan acceso a la información y se sientan interconectados. Es en este marco del Bicentenario que no cabe duda de que los retos y los desafíos de formar ciudadanos son grandes y complejos. Porque aparecen nuevos valores, aparecen nuevas identidades y nuevas relaciones en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, analizar críticamente los retos y los desafíos de la formación de ciudadanos, considerando fundamentos disciplinares, pedagógicos, considerando fundamentos metodológicos y axiológicos, obviamente, será una interesante y una
enriquecedora experiencia desde el diplomado. Yo creo que nuestra participación como formadores y como profesionales va a ser interesante, buscando siempre generar aprendizajes contextualizados, buscando generar aprendizajes significativos, acordes con las transformaciones de este mundo actual. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por tus comentarios, por tus retos, por las ideas que nos planteas frente a esta coyuntura. Vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas, a este diálogo que los invitamos a todos ustedes a que podamos plantear nuestras dudas, nuestros comentarios, tanto en el chat, si alguno se anima a levantar su mano y habilitar su micrófono para hacerlo más fluido, bienvenido sea. Mientras se van animando, yo quisiera retomar algunas de las ideas o algunos de los aspectos que ha ido mencionando Ángela, y es a partir de, digamos, lo que ha ido promocionando también. La Ruiz de Montoya está lanzando su diplomado, este diplomado en enseñanza de la ciudadanía y las ciencias sociales, el cual inicia en agosto del 2021. Nos estamos encontrando en todo el proceso de admisión y los invitamos, aprovecho para invitarlos a la charla informativa que vamos a desarrollar el martes 13 de julio a las 7 p.m., en lo cual vamos a estar un grupo de docentes del diplomado para comentarles, para justamente compartirles cuál es esta propuesta. Mucho de lo que nos han comentado Adriana y Ángela en esta noche es algunos de los aspectos que veníamos reforzando, que veníamos discutiendo, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra experiencia, nuestro bagaje, podemos ayudar justamente a desarrollar una ciudadanía activa y no necesariamente empezar a hablar de ciudadano cuando ya tenemos el DNI azul, ¿no? Hoy en día los retos que encontramos son cada vez más grandes para poder desarrollar la ciudadanía, pero también creo que el poder irlo abordando desde la escuela, desde diferentes edades, resulta sumamente importante. Entonces, para conocer sobre ello, los invitamos a la charla informativa del martes 13 a las 7 p.m. Para registrarse pueden ingresar a la página web de la Ruiz, que la pueden encontrar también en este link. Y creo que hay una pregunta, un comentario, Yumaira, me permito leerlo. Desde Venezuela deseo hacer preguntas a la primera ponente, Adriana. ¿Qué opinión tienes sobre la calidad educativa a distancia en estos tiempos de pandemia? Desde tu rol, Adriana, tal vez como directora de la carrera, como docente de la Escuela de Ciencia Política de la Ruiz, ¿qué opinión te merece la calidad educativa en estos tiempos de pandemia? Muchas gracias, Yumaira, por la pregunta, y gracias, Diego, por transmitirla. Yo creo, bueno, en la experiencia que tenemos en CIPO, ¿no? En la Escuela de Ciencia Política de la Ruiz, yo diría que este año y medio que llevamos de educación virtual ha sido un año donde hemos aprendido a proveer, digamos, el servicio educativo desde la virtualidad, ¿no? Sin embargo, es necesario ahora diseñar un servicio educativo virtual, ¿no? Y creo que ese tránsito, ese reto que todavía enfrentamos, porque lo que vemos ahora es como mucho, yo diría por un lado, estrés digital, ¿no? Hay mucho de cansancio de los estudiantes han pasado por muchísimas cosas que nunca habían pasado, duelo, enfermedad, pérdida de trabajo de los padres, pérdida de su propio trabajo, separación de sus amigos, ¿no? Entonces, es muy difícil mantener esta noción de pertenencia a una comunidad, es muy difícil, digamos, que los estudios o que la parte del aspecto educativo y de aprendizaje siga siendo prioritario, ¿no? Antes por lo menos el desplazamiento a un
espacio físico implicaba que esas horas la educación era prioritaria, pero ahora convivimos o competimos incluso con otras actividades que ocurren en el entorno familiar, laboral, y creo que eso nos ha hecho sin duda mucho más desafiante garantizar el aprendizaje de un conjunto de competencias, ¿no? A mí, por ejemplo, me toca dictar el curso de tesis. Para mí es mucho más difícil enseñar las competencias que se requieren para investigar desde lo digital, y sobre todo poder acompañar y contener a los alumnos de la misma manera, ¿no? Por eso en la escuela hemos creado mecanismos sí, de reunión. Antes lo hacíamos semanal, ahora lo hacemos quincenal, o bueno, después de lo de las elecciones no lo hemos vuelto a hacer, pero es un espacio que se llama Mediodía Cipo, ¿no? Que lo que busca es reunir a los estudiantes a hablar simplemente, ¿no? Para que ellos se sientan parte de esa comunidad y nosotros también sentirnos parte de esa comunidad, pero un año y medio después sí identificamos cansancio, sí identificamos también muchas emociones que no necesariamente son positivas, pero bueno, va a tocarnos ahora a mitad del año hacer un balance y plantear, digamos, un rediseño de los cursos de cara al segundo semestre para precisamente no dejarnos llevar por esta situación, sino más bien, sí, un nuevo formato de educación, ¿no? Y creo que ahí el desafío mayor. Muchas gracias, Adriana, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. Julio nos plantea, en algunos colegios públicos la enseñanza es por WhatsApp. Y en la interacción, y en la interacción y esos productos vemos la apreciación crítica de construir ciudadanía. ¿Qué piensa de ello? Las invito a Ángela y Adriana, no sé si ambas pudiesen aportar algo a esta pregunta, ¿no? Empezamos contigo, Ángela. Ok, Diego. Sí, es cierto, en muchas escuelas públicas y sobre todo escuelas rurales, las interacciones entre el docente y los estudiantes y entre los estudiantes como pares se está desarrollando desde el WhatsApp, desde los mensajes de texto. Pocos son los estudiantes que pueden entrar a una sesión sincrónica de aprendizaje porque no cuentan con los datos suficientes como para bajarse aplicaciones, ¿verdad? Entonces, la interacción más viable en este momento es el WhatsApp, ¿verdad? Y desde esa interacción se puede formar ciudadanía. Voy a plantear algunos casos concretos. Por ejemplo, cuando los estudiantes desarrollan las evidencias, ¿no? Las evidencias que el profesor les envía a través de los PDFs y ellos desarrollan en sus casas una evidencia o lo desarrollan en la propia sesión. Esa evidencia después tiene su nombre y es devuelta al profesor, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión de transparencia de que yo hago mi trabajo y esta es mi evidencia y te la estoy enviando, profesor, ¿verdad? Y lo digo porque en algunos casos se puede llevar al plagio, a la copia de las evidencias. Entonces, esto implica también formar a los estudiantes a que sean capaces de asumir sus propias responsabilidades y que si algo no entienden, pregunten, porque para eso estamos los profesores, ¿verdad? Para poder satisfacer necesidades, resolver dudas y de alguna manera, ahora más que nunca, porque no tenemos ese contacto que teníamos antes, donde la interacción era mucho más fácil, más viable. Ahora hay un instrumento, un recurso tecnológico que es el mediador, pero sin embargo no podemos dejar de seguir siendo transparentes y honestos en la entrega de nuestro material. Asimismo, también a través de los mensajes o cuando hay estas llamadas grupales, ¿verdad? O mensajería grupal, respetar las opiniones. Cuando uno de los chicos
emite un juicio o da una opinión, ¿verdad? Evitar que hayan estas cuestiones de que te mando un emoticón o te mando un dibujo en el cual puedo faltar el respeto, ¿no? O sea, esas situaciones se están dando en este momento y eso implica también de que yo respete la opinión de mi compañero a pesar que no sea mi propia opinión o no esté de acuerdo con lo que yo piense, ¿verdad? Entonces, hay situaciones muy concretas. El hecho también de que, por ejemplo, los chicos tienen que escribir presente y tienen que poner su nombre en un chat grupal, ¿verdad? Entonces, es poner mi nombre porque estoy presente en el aula. Sin embargo, no es poner mi nombre y retirarme, ¿verdad? Y que la clase continúe. Entonces, es necesario que él entienda que si pone su nombre y está presente es porque él va a participar en el aula. Entonces, hay una serie de situaciones desde este momento en el cual seguimos formando ciudadanía y seguimos siendo parte de esta educación que nos toca vivir desde esta modalidad. Y como bien decía Adriana, buscar los formatos implica también buscar las regulaciones en la participación, ¿no? ¿Cómo vamos a entender que tenemos que seguir participando, pero siempre desde una cuestión transparente, honesta, comprometida, porque seguimos educando? Sea cual sea la forma y la modalidad, nosotros seguimos educando con el mismo convencimiento de siempre. Ok, muchas gracias. Ángela, hay dos preguntas en el chat. Una para Adriana, una para Ángela, y luego he tomado nota que hay dos personas que quisieran hacer sus preguntas. Para Adriana, cuando mencionaste que la escuela debe ser un espacio colectivo y no un espacio de confrontación, ¿con esto te referías con la enfrentación no acaba solamente en clasismo, en racismo? Perdón, pero no entendí la pregunta. Es decir, cuando mencionas que es un espacio colectivo y no un espacio de confrontación, que muchas veces al momento de interactuar, sea de forma presencial o sea de forma digital, hay confrontaciones, hay roces entre las distintas personas, ¿no? Y muchas veces esto puede acabar con clasismo, con racismo, con discriminación, ¿no es cierto? Entonces, a esta confrontación te referías exclusivamente a clasismo, racismo, discriminación, o hay otras formas de confrontación que crees que pueden darse y que pueden afectar a esa Sí, yo creo que, a ver si entendí bien ahí la pregunta, pero un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, son las chapas, ¿no? En el Perú expresamos nuestro cariño a través de las llamadas chapas, ¿no? Entonces siempre vamos a tener en todas las promociones al chino, vamos a tener a la chata o al chato, o vamos a tener pues a, no sé, ¿no? Esos son los que se me ocurren, ¿no? Algunos tendrán siempre su amigo el negro, ¿no? Y que son formas de expresar a veces el cariño, pero muchas veces no nos damos cuenta a qué punto eso nos condiciona de una diferencia racial que debe ser remarcada, ¿no? Y hay gente que sí, que se siente cómoda con que lo llamen el chino, es parte de su identidad, pero hay otra gente que no, ¿no? Y entonces en la escuela muchas veces dejamos pasar esto, ¿no? Estos apelativos, estas interpelaciones, que lo que remarcan son más bien la diferencia, más allá digamos, de resaltar el rol que ocupa esa persona, ¿no? Porque no puede ser, por ejemplo, no sé, o sea, quizás lo que digo es como muy desde el lado de buen alumno, ¿no? Pero es el buen agente, ¿no? Nadie tiene chapa, pues, el buen agente, ¿no? ¿no? O siempre esta cosa del chancón, ¿no? Que es alguien que le gusta estudiar, pues, ¿no? Entonces, creo que a través de este ejemplo lo que he querido decir es que en la escuela la forma en que nombramos las cosas se aprende
y refleja una manera de interpretar la sociedad, ¿no? Entonces, para mí las chapas siempre han sido efectivamente un sentido del humor, pero que parte de resaltar la diferencia y no parte de vincular, ¿no? Y tenemos que discutir eso, ¿no? Y entonces, cómo vivimos nuestras diferencias, cómo nos sentimos parte de este colectivo y cómo no, y que eso no lleve después al bullying, a la mala gestión de la confrontación y posteriormente a gente que se vuelve agresiva y que ese es desde el espacio en el que están, ¿no? Que es la agresividad. Entonces, creo que por ahí va lo que puedo decir, ¿no? Ok, muchas gracias, Adriana. Para Ángela, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales en el contexto del conocimiento en esta época, en este tiempo de pandemia, donde muchas veces las clases virtuales se hacen sin motivación? Bueno, el aporte de las ciencias sociales es trascendental, como dije en algún momento, porque el objeto de estudio, el objeto de enseñanza y el objeto de investigación somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, el rol de las ciencias sociales es estar siempre próxima a la realidad. Y para ello, a pesar de que en las clases a distancia puede haber estrés, puede haber desmotivación, puede haber desgano, está en nosotros los profesores en buscar aprendizajes contextualizados y aprendizajes significativos. Voy a poner un ejemplo muy específico. ¿Qué puede ser significativo para un estudiante? Definitivamente, lo que puede ser significativo para uno no necesariamente tiene que ser significativo para el otro o para el grupo en especial. Entonces, si nosotros queremos conocer la realidad, es importante que el propio estudiante plantee preguntas de la realidad, ¿sí? Que él mismo formule las preguntas antes que nosotros se las formulemos. Y cuando ellos formulen cada pregunta, nosotros vamos a ir entendiendo cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, sobre qué quieren investigar en este momento. Entonces, todo aquello que nos da el estudiante, el niño, el joven, se convierte en el insumo más importante, porque ha planteado de su preocupación, de su interés, ¿ok? Y eso que nosotros recogemos es necesario, repito, es un insumo, es una base para que yo la pueda vincular con aquello que tengo que desarrollar, ¿no? Que es una habilidad en especial, es una capacidad especial. Entonces, yo soy convencida de que son ellos los que nos pueden orientar cómo empezar a abordar realidades tan diversas desde lo que ellos quieren investigar. Entonces, voy al hecho de que todo lo que significa conexión con la realidad es un tema imprescindible desde las ciencias sociales. Con esto no quiero decir que seamos la única área. Todas las áreas están involucradas en conocer la realidad. Todas las áreas disciplinares están involucradas en la formación de ciudadanos. Pero de alguna manera, los que trabajamos de las ciencias sociales siempre vamos a estar entendiendo que el ser humano tiene un tiempo, tiene un espacio, se nutre del pasado, siempre se proyecta al futuro, pero busca ser protagonista. Y ese protagonismo parte de los intereses que los chicos y que los niños nos puedan brindar a través de sus preguntas, de sus cuestionamientos, a través de sus aportes que son diversos. Muchas gracias, Ángela. Quisiera invitar a Candy Villesco, levantó la mano. No sé si Candy quisiera realizar algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Sí, gracias, Diego. Ángela, Adriana, mis saludos desde la cálida ciudad de Piura. Para mí es muy importante, muy interesante el tema. Estoy muy interesada porque la ciudadanía para mí es fundamental en la persona.
Creo que si formamos personas, formamos ciudadanos, podemos cambiar, podemos transformar nuestra sociedad. Podemos cambiar ese chip que tenemos, ¿verdad? Que el peruano, pues, siempre se deja llevar, ¿verdad? Por las circunstancias o esto, y que no es muy crítico, pero yo pienso que es al revés, que un peruano formado, un peruano comprometido, puede cambiar y transformar nuestra sociedad. Entonces, en el marco de la ciudadanía activa, que es ahora transversal en todas las áreas, en secundaria, yo enseño secundaria, pero también enseño en la universidad. Entonces, para mí es muy importante desde los adolescentes que se puedan comprometer, ¿no? Que puedan conocer y comprometerse. Entonces, en este contexto, por ejemplo, que hemos tenido de las elecciones, para mí fue fundamental preguntarles a ellos qué opinan, como decía Ángela, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? Y a ellos les encanta porque dicen, o sea, que ellos se sienten involucrados en lo que está pasando, porque al final es decirle, lo que sucede aquí es lo que le va a pasar a tu papá o le va a pasar a toda la familia, es lo que vamos a vivir y todos vamos a estar inmersos. Por eso que nuestra realidad y lo que pasa en el Perú es importante para todos. Entonces, yo recuerdo que una vez un papá se había quejado, ¿no? Entre comillas, porque decía que les hablaba a los chicos mucho de política, pero el hombre es político por naturaleza, ¿verdad? Entonces, los cursos, me gusta enseñar la forma crítica en los cursos. Entonces, que el niño entienda, comprenda, explique, ¿verdad? Interiorice y se comprometa. Entonces, hablando con los chicos, mirando, porque uno se aprenden las alarmas, porque hay padres, yo trabajo en un colegio particular, entonces hay padres que no les gusta, ¿no? O entonces que tienen una afinidad hacia un partido, y entonces como que no les gusta eso, ¿verdad? Entonces pregunté a los chicos si efectivamente ellos veían que yo estaba conduciendo el curso así o de esa manera, y muchos de ellos dijeron, no, profesora, estamos contentos de la forma como estamos viendo la realidad nacional, porque es diferente cómo se explica. Entonces, pero sí prendí las alarmas para ver a lo mejor lo que decía Adriana, que a veces cuando uno se enseña esta parte, puedes llevarlo a lo mejor por lo que tú sientes, o también puedes enfocarlo hacia un lado, ¿verdad? Y es importante la postura también que tenga el docente, para poder transmitir a los estudiantes, ¿no? No ponerlos de un bando o de otro, sino ser neutrales para poder enfocar la problemática. Creo que eso, en el marco de la ciudadanía activa, nosotros los docentes tenemos un tesoro en nuestras manos de poder cambiar y transformar, pero para eso también significa mucho nosotros mismos meternos en esa realidad, comprender la realidad, trabajarla y vivirla. Creo que estas elecciones a nosotros nos han dado mucha materia, muchas situaciones para decirle a los chicos, pues, la manera correcta, ¿verdad? De no dejar que una posverdad, pues, se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, ese era mi comentario, y no sé si cabe también una pregunta, pero es desde ahí, cómo enseñar, cómo formar, y no involucrarnos en esto, lo que decía Adriana, ¿no? Desde una postura, para que los jóvenes puedan entender y puedan vivir más adelante, cuando estén en la universidad, su ciudadanía, sin convertirse en un estudiante universitario que no busca el bien común, sino el bien para ellos, ¿no? Entrando a los diferentes ambientes universitarios, cuando tienen que haber elecciones, y el cachimbo es el que define las elecciones, ¿verdad? Entonces, que vaya ya desde la secundaria, que vaya formado para poder enfrentar también el mundo universitario, ¿no? De esa ciudadanía activa. ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo hacerlo? Muchas gracias. Muchas gracias, Candy. Y por cuestiones de horario, porque ya estamos un poco en la hora, no sé si Ángela o Adriana brevemente quisieran tal vez comentar un poco qué es lo que
le suscita esta apreciación de Candy? No sé si Adriana te hace algo cortito. Es que yo creo que Candy tiene clarísimo lo que va a hacer y lo que hace, ¿no? Entonces, no. Más bien, muchísimas gracias, Candy, por los aportes desde Piura, y yo creo que espacios como este son también, como decía Candy, para retomar sus propias palabras, un tesoro, ¿no? Porque aquí desde Lima, por ejemplo, se ha relatado esta elección, ¿no? Como algo donde nos hemos encontrado con las demandas de las regiones, ¿no? Pero las regiones están, o sea, siempre están, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué es que hemos descubierto? La prensa habrá descubierto, ¿no? Entonces yo creo que hay espacios que además desde la RUI siempre se han fomentado, de intercambio de experiencias regionales, mejor dicho, son experiencias docentes, de ciudadanía, pero con enfoque regional, vamos a decirlo así. Son muy valiosas porque precisamente nos permiten aprender de la diversidad, ¿no? Y de la diversidad desde las innovaciones pedagógicas, pero también de lo que yo decía, que era esto de contextualizar culturalmente, ¿no? Y creo que eso es bien necesario conversarlo, compartirlo, aprenderlo. Entonces, simplemente eso. Ok, muchas gracias. Ángela, ¿algo que quieras agregar? Breve. Sí, Sí. Candy compartía también sus experiencias desde la práctica pedagógica, ¿no? Y ella comentaba que desarrollaba con los chicos una serie de actividades que al fin y al cabo fueron bien recepcionadas por los padres de familia, ¿verdad? Y a mí se me viene a la mente una práctica que ayuda mucho a formar opinión, pero una opinión argumentada y sólida, que es la práctica del debate en el aula, ¿verdad? Del debate en la clase. Cuando tú promueves el debate en la clase con una serie de condiciones bien claras, lo primero que les pides a los chicos es que se posicionen, ¿verdad? Que se posicionen de una idea, de una actitud, se posicionen de una norma, de una ley, pero con una base de información bien sólida. ¿Okay? Entonces, eso significa para los chicos tomar decisiones, buscar fuentes confiables, comparar fuentes, porque está de por medio una posición que ellos van a expresar. Y no solamente van a expresar, van a defender frente a un público que son sus pares. Entonces, la práctica del debate siempre trae como resultado el formar opinión, debatir, respetar la opinión del otro, ¿verdad? Porque en eso también consiste la ciudadanía. Y si en algún caso pues, no se llega a soluciones, porque no siempre los debates te llevan soluciones, de alguna manera te amplía la idea que tienes y te amplía la información porque has sido capaz de escuchar con el mismo argumento con el que tú expusiste tus ideas, has sido capaz de escuchar los argumentos de tus compañeros. Entonces, toda esa práctica que nosotros algunas veces las vemos en los debates electorales, tienen que ser muy cercanas a nuestros estudiantes. Tienen que ser muy de ellos, ¿ok? Y somos nosotros los que propiciamos estos debates, que definitivamente son parte de formar en ciudadanía. Muchas gracias, Ángela. Y con esta participación quisiera nuevamente agradecerles a Ángela, a Adriana por sus ideas, por sus ponencias. Y nos llevamos muchas reflexiones, muchos retos como docentes. Y a quienes nos han acompañado en este webinar, muchas gracias por asistir. Los invitamos el martes 13 de julio a la presentación oficial de nuestro diplomado y también a que puedan ingresar a la página web de la Escuela de Posgrado de la Ruiz de Montoya para poder conocer más sobre nuestra propuesta y tal vez acompañarnos en este ciclo de discusiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de los 8 meses del diplomado. Muchas gracias y buenas noches.